Bueno, pues tenemos el tema por supuesto siempre atentos de lo que significa la pandemia en el mundo, la pandemia en México y la pandemia en Puebla. Aquí en Puebla el secretario de Salud ha informado que se estima, según proyecciones, que a mediados del mes de diciembre, es decir, en prácticamente unos 40 días, 42 días, entrará la cuarta ola, que es inevitable, y que el pico más alto de esa cuarta ola será, bueno, pues en la primera y segunda semana del mes de enero. Ahora, también nos comentó que las circunstancias de vacunación, o sea, la cantidad de gente vacunada podría ser menos agresiva esta cuarta ola. Sin embargo, pues vamos a platicar esta mañana. Yo le aprecio mucho a la doctora Lorian Jiménez Fibi, que es justamente doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, que, bueno, pues revise junto con nosotros los datos, las cifras y la realidad. Esta sí, vamos, la realidad pura de lo que estamos viviendo en México, en nuestro país, respecto de, pues, esta pandemia. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Gracias por aceptar platicar con esta audiencia. Muertes reales, sigue la discusión. Naciones Unidas y, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud dicen que esto es una catástrofe, que esto es un fracaso de la especie humana, más de 5 millones de muertes en el planeta y la enfermedad no se puede controlar, doctora. Ahora, en México, pues en México dinos tu opinión, por supuesto. Sí, bueno, lo que acabas de decir es muy cierto, es una catástrofe pues de proporciones míticas, ¿no? Lo que está ocurriendo, la última estimación, bueno, en cifras oficiales, se rebasaron los 5 millones de personas fallecidas en el mundo por causa directa de COVID-19. Ahora, tomando en consideración las estimaciones o cifras de exceso de mortalidad alrededor del mundo, se sabe que esta cifra está más cercana a los 15 millones. Esto, desde luego, pues nos deja en una situación que es atroz, ¿no? Catastrófica. La situación pudo ser muy diferente y, sin embargo, por el manejo pues casi completamente político que se le ha dado a la pandemia alrededor del mundo, no solo México, ¿no? Esto ha sido el caso de la mayoría de los países europeos, de prácticamente todos los países en el continente americano y algunos países en otras regiones, ¿no? Este manejo político por encima del manejo científico ha llevado a que estemos viendo en estos tiempos de avances científicos, tecnológicos, tan importantes, ver esta devastadora pérdida de vidas. En nuestro país, desde luego, pues nosotros estamos encabezando todas las listas de lo que no deberíamos encabezar, ¿no? Entre ellas encabezamos la lista de orfandad, por ejemplo. Este es un tema del que se habla poco y desde luego el gobierno nunca menciona por obvias razones, ¿no? Pero, por ejemplo, el Senado de la República de México comisionó un estudio que se intitula La orfandad ocasionada por la pandemia. Esto se publicó en septiembre pasado, hace un poco más de un mes, en donde se sabe que, o se da a conocer que México es el país número 1 en orfandad en el continente americano. Es decir, que se tienen más de 131,000 menores de edad que han perdido ya sea a su madre, a su padre o a ambos, y arriba de 141,000 que perdieron a su cuidador principal, esto es por la muerte de sus abuelos. Entonces, esto pues es una más de las consecuencias del mal manejo de la pandemia. En términos de exceso de mortalidad en nuestro país ahorita, ayer de hecho se actualizaron las cifras de exceso de mortalidad y se habla de 621,043 defunciones en exceso. ¿Qué quiere decir esto, no? A la gente le confunde un poco qué significa el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad significa cuántas muertes sucedieron por encima del canal endémico, que el canal endémico significa las muertes que se esperan en diferentes épocas del año con base en las muertes observadas durante varios años previos. Es decir, se tiene un constante, el número de muertes por todas las causas
es muy constante en los diferentes meses del año, en año con año. Entonces, varía solo cuando hay alguna catástrofe, es decir, si hay un sismo, si hay un huracán, si hay algún desastre natural, una guerra, o, por ejemplo, en este caso, la pandemia. Entonces, las muertes que se registran por encima de las muertes esperadas se consideran exceso de mortalidad. Entonces, ahora, en México tenemos ya 621.043, como ya dije, muertes en este rubro de exceso de mortalidad. Todas ellas son muertes asociadas a la pandemia, ya sea que sean muertes directamente relacionadas con COVID-19, es decir, gente que murió por la enfermedad COVID-19, y otro tanto que son personas que murieron, vamos a decir, colateralmente, no por COVID-19, pero sí a consecuencia de la pandemia. ¿Como qué? Personas que necesitaban diálisis, pero no pudieron tener el tratamiento porque los hospitales estaban saturados con casos de COVID. Personas que requerían una cirugía, no se pudo atender a tiempo. O vamos a poner una persona que sufre un accidente automovilístico y va grave al hospital, pero no hay atención porque las camas están saturadas, etcétera, etcétera. Es decir, estos son... Entonces, hay estos dos, las 620.043 personas que han fallecido en nuestro país a causa de la pandemia. De esas, con base en la base de datos nacional de los registros civiles y el Registro Nacional de Población, el RENAPO, se sabe que 436.935 de esas 620.043 muertes en exceso están directamente asociadas con COVID-19. ¿Qué significa directamente asociadas? Estas son personas que murieron y que su acta de defunción dice que murieron por COVID-19. Entonces, lo que hoy sabemos es la pandemia en nuestro país ha cobrado más de 620.000 vidas, y de estas, más de 430.000 son a causa directa de la enfermedad COVID-19. Y entonces, Iván, pues muchos de los que nos escuchan y tú seguramente se estarán preguntando, ¿y por qué solamente el gobierno reporta 280 y tantas mil defunciones? Sí, es el propio gobierno quien da a conocer estas cifras de exceso de mortalidad y sabemos que estamos arriba de 430.000 directamente asociadas con COVID-19. Y esa pues es la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Por qué nuestras autoridades no actualizan la cifra oficial de muertes por COVID-19 en nuestro país, siendo que ellos mismos publican esta información en donde sabemos que más de 430.000 han fallecido por COVID? Esto nos deja en una posición terrible, ¿no? Somos el cuarto país con más muertes totales, estamos alrededor de entre la sexta y la octava posición en términos de muertes sobre el poblacional, o sea, sobre el denominador poblacional, es decir, muertes por cada millón o cada 100.000 habitantes. A nivel mundial estoy hablando, ¿no? Somos el segundo país con mayor porcentaje de exceso de mortalidad, solamente después de Perú. Es decir, en todos los rubros en donde no sería deseable que encabezáramos, estamos encabezando. De acuerdo, desafortunadamente. Doctora. Ahora bien, esta es una realidad que ha pasado prácticamente los últimos 20 meses desde que arrancó la pandemia en nuestro país. Sin embargo, la pandemia no está controlada, no tenemos un medicamento que literalmente nos libre de, pues un riesgo de muerte. Y viene una tercera, viene una cuarta, viene una quinta ola. ¿Ves tú algún cambio en la política o ya es pensar en cosas que nunca van a suceder? ¿Qué opinas? No hay ningún cambio, y lo que es peor, ahora cada vez el gobierno hace lo posible por ignorar la pandemia. Es decir, si todos sabemos, cada vez se habla menos de la pandemia, el gobierno trata de dar cada vez menos información, se ignora, es decir, se hace... El día de ayer, Julio Patán escribió un artículo muy interesante al respecto, ¿no? Y dice que en México se ha controlado la pandemia por decreto presidencial, ¿no? Pues algo así. Es decir, por decreto se dice que ya todo pasó, que la situación va mejorando. La realidad es esta,
En México no tenemos todavía ni siquiera al 50% de la población vacunada con un esquema completo. Las últimas cifras son que rondamos alrededor del 48% de la población con esquema completo de vacunación únicamente. Y con base en la experiencia de otros países sabemos que este porcentaje, esta cobertura de vacunación no es suficiente para mitigar la pérdida de vidas cuando viene un aumento importante en el número de contagios. Tenemos el invierno enfrente, las fiestas decembrinas, y todo esto nos pone en una situación que es realmente crítica en términos del riesgo de tener una nueva ola o repunte de contagios en las próximas semanas y meses. Lo que se espera, no sé, he estado escuchando que el gobernador de Puebla dijo varias cosas. El secretario de Salud. Pues no sé, tal vez sea clarividente. Ahorita los modelos matemáticos no son tan precisos así como el secretario de Salud de Puebla está diciendo. Es decir, no se le puede poner una fecha exacta, pero sí sabemos, todo el mundo se está preparando para una nueva ola. Esto ya está ocurriendo en muchos países europeos, tanto del este como del oeste de Europa, y pues sí, viene para acá. Japón se está preparando, en Asia muchos países, etcétera. Entonces, no hay cambio de estrategia. De hecho, es al contrario. Ahora la estrategia es peor, porque la estrategia es apostarle al olvido, ¿verdad? De acuerdo. Doctora Jiménez Vivi, te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias por esta charla. Claro que sí, con mucho gusto, Iván. Cuídate mucho, doctora. Gracias.